a pasar al señor Felipe Cantuarias. Él es gerente general de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y va a tener su conferencia Gas para las regiones, oportunidades y desafíos. El señor Cantuarias cuenta con una amplia experiencia en el sector público y privado, es experto en relaciones corporativas, comunicación estratégica, licencia social para operar y para desarrollar proyectos y negociaciones, licenciado en Derecho por la Universidad Católica del Perú y entre cargos anteriores ha sido vicepresidente comercial y de asuntos corporativos de compañía minera Antamina y jefe de gabinete de la presidencia del Consejo de Ministros del Perú. Recibamos al señor Felipe Cantuarias con un cálido aplauso. Bienvenido. ¿Está prendido? Sí. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Como tengo 20 minutos, hay bastante data. Lo que quiero compartir con ustedes es el estatus del proceso de masificación del gas natural. Como todos sabemos, en este proceso de transición energética que cambia nuestra matriz, el gas natural es la energía líder para garantizar la competitividad económica del Perú. Y eso principalmente porque el gas natural es energía que producimos al 100%, que tiene precio regulado y que es ecoamigable. Pero más allá de que el gas natural sea una bendición para el Perú, lo cierto es que hemos tenido un primer gran impulso que ha beneficiado principalmente Lima y el Callao, pero la masificación del gas natural sigue siendo más una expectativa que una realidad para la mayoría de las regiones de nuestro país. De hecho, cuando nosotros hablamos de transición energética, la mayoría entendemos la transición energética como el cambio de energías altamente contaminantes por energías más amigables con el ambiente. Dejar de depender de combustibles fósiles, principalmente el diésel y gasolinas, que además importamos en un 75%, por energías que nos permitan la reducción de emisiones. En el caso peruano, como vamos a ver, este primer gran objetivo ya se ha logrado, porque la masificación del gas natural comenzó hace 20 años. Y entonces, cuando hablamos de transición energética, de cambio de matriz en el Perú, lo que realmente necesitamos es que el cambio de esa matriz energética nos permita garantizar tres grandes objetivos. El primero es mantener la competitividad económica del país. De hecho, el Perú el día de hoy tiene una posición privilegiada. Si nosotros vemos a los demás países de la región, si vemos a Ecuador, a Bolivia, a Colombia, están pasando una situación muy compleja, sobre todo desde el punto de vista energético. Bolivia en una crisis energética, es importador neto de hidrocarburos a partir del próximo año. Ecuador con una crisis energética generada por un error en el sistema eléctrico que tiene. Y Colombia con un retroceso enorme, con una política impulsada por el presidente Petro de desaparecer la principal industria colombiana, que son los hidrocarburos. Entonces, el Perú tiene una posición privilegiada en términos de política, de matriz energética, que le podría garantizar la competitividad económica y ser el gran ganador de la región si lo hacemos de manera inteligente. El segundo es garantizar la seguridad energética, es decir, el abastecimiento. Hoy el Perú, su principal energético o principal hidrocarburo son los combustibles líquidos, que como mencionaba, importamos en un 75%. Y una sustitución por energías que nosotros producimos. Y en tercer lugar, y quizás la más importante y que va al punto que me toca tratar, promover una descentralización económica. Todos hablamos de que el Perú es un país centralista, y no hay duda de eso. La masificación del gas natural fortalece ese concepto, porque como vamos a ver, la primera etapa de masificación del gas natural ha beneficiado principalmente a Lima y el Callao, y para las regiones sigue siendo una expectativa. Mencionaba, ya esta primera etapa de masificación que se inició hace más de 20 años con el inicio del proyecto Camisea, nos ha permitido reducir más de 21% las emisiones de CO2. De hecho, como vamos a ver más adelante, nosotros tenemos una matriz eléctrica súper limpia, que es solamente el 6% total de nuestras emisiones. En realidad no hay mucho más que hacer a nivel de la matriz eléctrica para reducir emisiones. La incorporación de nuevas energías a nuestra matriz eléctrica, principalmente energías renovables no convencionales, tiene que ver más con la necesidad de garantizar la competitividad económica que el tema de reducción de emisiones, donde hay muy poco por hacer. Otro tema importante
es que este proceso de masificación que se inició hace más de 25 años, consideró desde el inicio que el impulso de Camisea, la construcción del ducto TGP y luego la planta de licuefacción de Perú LNG para exportación del gas, iban a ser complementados por una serie de otras inversiones. De hecho, hace 25 años ya hablamos de la petroquímica, hablábamos de la necesidad de las plantas de generación térmica, hablábamos de la necesidad de la conversión de vehículos a GNV. 25 años después, seguimos hablando lo mismo, porque hemos avanzado en gran medida en ese proceso de masificación. Otro tema importante es que este primer impulso en la masificación ha permitido también un cambio importante en la composición de nuestra matriz. Como podemos ver hoy, nuestra matriz energética está compuesta principalmente en un 74% por energías no renovables, la cual el gas natural ya es el 40%, un 60% carbón y petróleo, y ya tenemos un 26% de fuentes renovables. Como podemos ver al lado izquierdo, un crecimiento cada vez mayor de las energías renovables no convencionales, principalmente solares y eólicas. Si lo vemos en la matriz eléctrica, el gas natural es hoy el 39%, pero ya vemos un crecimiento también del 7% de las energías renovables no convencionales. Esto es lo que nos permite decir que el Perú tiene una matriz eléctrica muy saludable, pero una matriz eléctrica que sigue siendo muy expuesta a los vaivenes del clima. ¿Por qué? Porque la composición principal es 52% de hidroenergía y tenemos un 7% de energías renovables no convencionales. Esto hace que el gas natural se convierta en la energía fundamental para garantizar la confiabilidad del sistema. Recordemos además que nuestro sistema de reserva fría, nuestro sistema redundante, sigue estando basado en diésel, que es un combustible que importamos en un 75% que es altamente contaminante. Entonces, si bien hemos tenido un primer gran impulso en la masificación que ha permitido una matriz energética mucho más balanceada, mucho más confiable, con casi 40% de gas natural, sigue siendo un reto cómo vamos a reducir el riesgo de la menor confiabilidad por la exposición a energías que, no confiables como las sujetas al cambio de clima, y por otro lado una reserva fría principalmente de diésel. Para terminar esta introducción, quería mencionar que en esta primera etapa el Perú ha logrado mucho cambio, sin embargo estamos muy atrás en relación con la región. Si nosotros vemos en este cuadro, en términos de millones de kilómetros de ductos y por otro lado número de usuarios de gas natural, Perú está muy por detrás de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Entonces, el gran reto es cómo logramos acelerar el proceso de masificación. Lo que queda claro es que en lo que ha ocurrido en el Perú es que esta primera etapa de masificación ha permitido un altísimo nivel de penetración del gas natural en Lima y el Callao, algo en Piura, pero la gran mayoría de las regiones siguen esperando la llegada del gas natural. La inversión en infraestructura de ductos casi no existe fuera de Lima y el Callao, y eso se explica principalmente en la falta de demanda. Esto es lo que lleva a que las regiones exijan, y con razón, que quieren la llegada del gas natural. No solamente por ser el energético más barato, sino por ser el energético que producimos nosotros los peruanos. Entonces, claramente la premisa es qué podemos hacer o qué debemos hacer como país para hacer la realidad el derecho de todas las regiones a que el gas natural llegue. Y llegue para, primero, eliminar esta enorme desigualdad que se ha generado. Como mencionaba, Lima y el Callao el día de hoy tienen acceso al gas natural, tanto a nivel industrial, residencial, comercial. Pero si lo vemos a nivel de regiones, la dispersión es impresionante. A nivel residencial, la dispersión puede llegar entre 75 y 150%. Si lo vemos a nivel comercial, puede llegar hasta 186%. Si lo vemos a nivel vehicular, puede llegar hasta un 60%. Esto quiere decir que las regiones tienen la expectativa de gozar de una tarifa de gas natural similar a Lima y el Callao. Y esta es una de las razones también que lleva a que todavía hablemos de excesivo centralismo. Sin duda, uno de los factores principales para promover una descentralización económica es el costo de la energía. Hoy el costo de la energía en las regiones es
mucho mayor que en Lima y el Callao, lo cual les impide poder competir con Lima y el Callao para el acceso a inversiones en nuevas industrias. Consecuencia, esta brecha es la que tenemos que superar. Y cuando hablamos de la segunda etapa de masificación del gas natural, nos estamos refiriendo a cómo vamos a hacer para reducir esta brecha social y llevar el gas natural a las regiones. Gran reto es que el gas natural no ha llegado a las regiones, o mejor dicho, llega a las regiones a una tarifa mucho mayor por la falta de infraestructura de ductos. De hecho, hoy el gas natural en la mayoría de las regiones del país llega por medio del transporte de camiones, o lo que se llama el transporte virtual, lo cual hace que el costo sea mucho mayor. Y lo que ha pasado naturalmente es que debido a la falta de demanda no se han hecho las inversiones en infraestructura de ductos. Esto hace que el día de hoy sea mucho más caro el gas natural en regiones. Y es fundamental que el gas natural llegue a las regiones, porque esto va a permitir no solamente ahorros importantísimos a la economía familiar, sino recuperar la competitividad económica que estas regiones han perdido. Entonces, dicho esto, entro de frente al punto de, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para impulsar la masificación del gas natural en regiones? Y esto es algo que creo, después de mucho tiempo, tenemos una propuesta de valor, tanto a nivel del sector público como del sector privado, para llegar al gas natural a las regiones. Obviamente con un gran énfasis en la macrorregión sur. Entonces vamos a ver 5 grandes medidas que se están trabajando en este momento. Primero, ampliar la infraestructura de transporte de gas natural. Segundo, el desarrollo de concesiones regionales de distribución, ampliación de la concesión, sobre todo al sur, tarifa nivelada para todas las regiones, un impulso al desarrollo de la petroquímica y finalmente la reactivación de la inversión en exploración para reposición de reservas de gas natural. Vamos rápido con esto. Primero es el tema de infraestructura de ductos, como hemos visto. Y un gran tema que todos hemos escuchado es la expectativa de la macrorregión sur de que llegue el gas natural. Y lo han esperado por muchos años. Frente a los problemas que enfrentó el gasoducto del sur, luego el SIPGAS, la macrorregión sur sigue esperando que el gas natural llegue de manera competitiva como Lima y el Callao. Finalmente se ha logrado presentar una propuesta que es un ducto de la costa sur, presentado mediante una iniciativa privada a ser financiado 100% por el sector privado para llegar a un gasoducto de 900 kilómetros al nodo energético de Hilo y Moquegua. Esta inversión de alrededor de casi $2.000 millones, que como repito, a ser financiado 100% por el sector privado, permitiría ser una alternativa al SIPGAS. Por un lado, 900 kilómetros por la costa sur, con un ramal hacia Arequipa. Y el impacto estimado es enorme, no solamente en términos de reducción de tarifas, que como hemos mencionado, permitiría que la macrorregión sur pueda acceder a las mismas tarifas que Lima y el Callao, sino que además permitiría el desarrollo de la industria petroquímica, que como vamos a ver más adelante, es otro de los proyectos que tenemos en cartera para este año. Esto permitiría además que la macrorregión sur se vuelva competitiva económicamente. Como vamos a ver, este proyecto de TGP que está muy avanzado, está en la lista prioritaria de proyectos que viene impulsando el Ministerio de Economía con Proinversión. Sería una alternativa que permitiría sustituir al gasoducto del sur de una manera mucho más eficiente. Ojo que el tema de que el gasoducto llegue al nodo energético de Hilo y Moquegua es muy relevante. Recordemos que el nodo energético de Hilo y Moquegua el día de hoy, centrales térmicas que operan a diésel, permitiría una reducción sustancial del costo de energía porque pasarían a operar con gas natural, lo cual para toda la región sur, región principalmente minera, que requiere energía competitiva, sería un enorme avance. El otro tema es el impacto económico que genera un proyecto de esta naturaleza. No solamente 20.000 empleos, sino que se estima una contribución de más de 9.000 millones de soles al PBI, 4.100 empleos al año y otra serie de beneficios económicos. Un segundo proyecto para complementar el gasoducto del sur es el ducto al Cusco. Esta es una iniciativa lanzada por Proinversión para complementar el gasoducto de la costa sur
y permitir conectar al Cusco con el ducto de Camisea. 300 kilómetros, una inversión estimada en 780 millones de dólares. Esto está a nivel conceptual. Es un proyecto a ser financiado mediante una APP y que lo que buscaría es que efectivamente el gas natural llegue al Cusco, que es donde está el recurso y que ha sido la enorme expectativa de la región por muchos años. Justamente estamos en revisión con el Ministerio de Economía, Proinversión, Ministerio de Energía y Minas, el componente exacto de este proyecto, pero la intención es que de esta manera este ramal permita que el gas llegue al Cusco y se complemente el proyecto de TGP. El otro tema fundamental es que necesitamos el desarrollo de las concesiones regionales de gas natural para que esto funcione. Recordemos que el modelo de masificación del gas natural en nuestro país está basado en el otorgamiento de concesiones regionales. Esto quiere decir monopolios naturales para que el concesionario pueda llevar el gas natural a esas regiones de manera competitiva. Este modelo que se basa además en el subsidio cruzado, esto quiere decir que los concesionarios regionales, sobre la base de los contratos con los clientes ancla, con los clientes industriales, puedan luego financiar la infraestructura de ductos para pymes y para los hogares. Este modelo, que conceptualmente hace todo sentido, ha tenido, sin embargo, una serie de desafíos en los últimos años. No solamente el hecho que a los concesionarios regionales han encontrado que gran parte de los clientes anclas están siendo atendidos por otras energías, lo cual le impide el desarrollo adecuado del mecanismo de concesión, sino también por un modelo tarifario que no le ha permitido ser suficientemente competitivo. Este es uno de los temas que estamos tratando de enfrentar de tal manera que pueda funcionar. Sin embargo, y pese a esas dificultades, también el sector privado ha propuesto la ampliación del sistema de concesión regional mediante el proyecto 7 regiones, que es un proyecto que lleva 15 ciudades, tanto de la macrorregión sur como de Ucayali, que es una extensión de la concesión de Cálida, un proyecto de 480 millones de dólares, que permitiría llevar el gas natural a esas 15 regiones a la misma tarifa que Lima, haciendo competitiva a todas estas ciudades. Este proyecto, también priorizado por el MEF y por Proinversión, está también avanzando y se espera que este año pueda dar luz verde. Este es un proyecto, además, que tiene enormes impactos económicos, como lo podemos ver aquí, un aporte económico de 2.100 millones de soles, ahorros para la población de más de 1.600 millones de soles en estas 15 ciudades, 5.500 puestos de trabajo y importantes reducciones de CO2. Iniciativa también a ser financiada 100% por el sector privado. Otro tema importante es la concesión del sur. La concesión del sur la tuvo originalmente una empresa privada de España, Naturgy, que se fue como parte de todos estos problemas que han venido enfrentando los concesionarios regionales con esta incoherencia desde el punto de vista regulatorio que han tenido los gobiernos, y el día de hoy la tiene Petroperú. ¿Por qué es importante esta concesión? Porque si bien el ducto de TGP, el ducto del Cusco y el proyecto 7 regiones van a tener un impacto muy importante en la macrorregión sur, hay sin embargo algunas ciudades que no van a beneficiarse de manera directa porque no va a llegar la infraestructura de ductos a esos lugares. Y para eso se necesita que el concesionario regional haga las inversiones. Al no haber demanda, el día de hoy lo que hemos encontrado es que claramente la concesión que tiene Petroperú no crece. No crece porque no hay demanda. Lo mismo ocurre en el norte, lo mismo ocurre en el centro. Al no haber demanda, no hay el incentivo para la inversión en infraestructura de ductos. Y en consecuencia seguimos esperando que eso ocurra. Y por esa razón, todos los entes técnicos, los colegios profesionales, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, el regulador y todos, después de mucho trabajo, llegamos a la conclusión que la mejor forma de acelerar el proceso de masificación del gas natural en aquellas regiones donde no hay suficiente demanda es promover una tarifa nivelada. Una tarifa única a nivel nacional que permita que la tarifa de Lima y Callao llegue también a esas regiones. Este proyecto, que se planteó como iniciativa del Poder Ejecutivo al Congreso, tenía como base central que fuera
incluyera a todos los clientes regulados, es decir, hasta 900.000 metros cúbicos, de tal manera que el beneficio pudiera alcanzar no solamente a los pequeños negocios, sino también a los hogares y las industrias. Desgraciadamente, el Congreso de la República decidió no aprobar la iniciativa del Ejecutivo y aprobar una iniciativa mucho más acotada que no va a tener efecto. Nuevamente mostrando una absoluta inconsistencia entre el objetivo principal, que es lograr que la masificación del gas natural sea una realidad para las regiones, y los intereses políticos. ¿Por qué la tarifa nivelada es fundamental? Porque en aquellas regiones donde no va a llegar la inversión en infraestructura de ductos, necesitamos impulsar la demanda. Con lo que ha aprobado el Congreso, vamos a tener que esperar 25 años más para que el gas natural llegue a una serie de regiones en nuestro país. Un contrasentido. Y esto es importante, porque entonces tenemos hogares en regiones de nuestro país, en regiones pobres, Huancavelica, Apurímac, que el día de hoy se podrían generar enormes ahorros a la economía familiar. Este es un ejemplo sencillo para que entendamos la dimensión del impacto de la llegada del gas natural a un hogar en el Perú. Un hogar con una cocina, vamos de frente abajo por tema de tiempo, con una cocina con una terma, hoy día con electricidad 203 soles, varía obviamente el tema, con GLP 105 soles, esto puede variar además dependiendo del precio de GLP, con gas natural 49 soles. Y en el caso, si lo ponemos en el caso de un taxista que el día de hoy recorre 100 kilómetros, que tiene su carrito a diésel o gasolina, la migración a GNB le permitiría ahorros de casi 1.700 soles al mes. Si lo anualizamos, podemos hablar que se puede llevar un ahorro a la economía familiar de 18.000, 20.000 soles. Entonces, la llegada del gas natural no solamente tiene un componente de otorgarle competitividad económica a las regiones para promover una verdadera descentralización, sino lo que busca es reducir la pobreza energética y generar ahorros principalmente para las familias vulnerables de nuestro país. La masificación del gas natural no es solamente un tema que va a mejorar el componente de competitividad de las industrias, es principalmente la mejor forma de reducir las brechas sociales en nuestro país. Sin embargo, tenemos todavía algunas autoridades políticas que siguen tomando decisiones en contra de las prioridades como nación. Y para terminar, 2 proyectos más. Con el ducto TGP y con todo lo que hemos mencionado, finalmente ver si podemos hacer realidad la petroquímica después de 25 años. Hay retos por delante, el tema de definir el tema de las regalías, el tema del terreno para la petroquímica, que estamos ahí en una disputa con una empresa minera, y obviamente también el tema de la seguridad de la molécula, que es un tema que se viene trabajando. Y el último tema es que para sostener todo esto necesitamos recuperar reservas de gas natural. Necesitamos recuperar reservas de gas natural porque no estamos hablando acá de una visión de 10 o 15 años, estamos hablando de una visión de más de 50 años. Y tenemos un precedente del cual tenemos que aprender, que es el caso de Bolivia, que mencioné antes. Bolivia, exportador neto de hidrocarburos. Todo el mundo hablaba del boom boliviano. A partir del 2026, ¿no es cierto, Pepe? Bolivia pasa a ser importador neto de gas natural. ¿Por qué? Porque no se invirtió en restaurar reservas. Nosotros tenemos un tiempo de vida, 15 años, dependiendo del cálculo, pero obviamente ese tiempo de vida puede acortarse dependiendo del incremento en la demanda y en los proyectos que queremos implementar. Si queremos además incrementar la participación del gas natural en el sistema eléctrico para darle más confiabilidad, vamos a acortar el tiempo de vida. ¿Y cuánto se invierte el día de hoy en exploración de hidrocarburos? Aquí está Pepe Mantilla, expresidente de Perú Petro. Desgraciadamente, casi nada. Y si no invertimos en restaurar reservas, no vamos a poder sostener esto en el largo plazo. Y esto es importante para garantizar los 3 conceptos con los que inicié mi presentación. Competitividad para el país, seguridad energética y descentralización económica. Si nosotros no restauramos reservas, entonces todo este impulso que le estamos dando a la masificación puede quedar trunco y al final terminar generando un efecto negativo como ha pasado en Bolivia. Muchísimas gracias.